Así que lo hemos titulado Las matemáticas y su lenguaje, entender, demostrar y resolver en matemáticas, pero desde ese punto de vista formal de cómo estructurar las cosas bien y cómo formalizarlas. Bien, entonces nos estamos moviendo dentro del entorno del trabajo matemático y si nosotros vamos a leer o vamos a escribir matemáticas necesitamos usar un lenguaje que es característico de las matemáticas y que realmente es un lenguaje peculiar que tiene unos significados muy precisos, que hay que tener cuidado porque a veces es similar al lenguaje cotidiano, pero sin embargo puede tener un sentido muy diferente y hay que aprender a manejarlo si yo realmente quiero moverme en un mundo formal. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a pretender? Pues por un lado pretendemos entender el lenguaje matemático, toda su simbología y sus notaciones. Vamos a meternos de lleno en lo que significa demostrar en matemáticas y poder formalizar esas demostraciones. Es la actividad quizás más importante de las matemáticas y lo que significa realmente es como yo, partiendo de unas afirmaciones, voy a poder deducir de manera rigurosa y formal, con unas reglas válidas, otras proposiciones que son más complejas. Esa es la idea. Y lo que queremos es conocer qué es un problema y la manera que voy a tener de abordarlo y de resolverlo formalmente dentro de este lenguaje. Eso es lo que realmente vamos a pretender en esta parte del taller. Bien, pues lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los puntos de partida en matemáticas, dónde nos vamos a nosotros a apoyar para poder ir construyendo. Los puntos de partida en matemáticas son las proposiciones iniciales, que pueden ser de dos tipos, axiomas y definiciones. ¿Qué es un axioma? Pues un axioma es algo como lo que vemos ahí. Por ejemplo, dos cosas A y B, cada una de ellas iguales a una tercera C, son iguales entre sí. Eso es un axioma. O la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Hay que tener mucho cuidado porque estos axiomas no tienen por qué representar verdades absolutas, sino que realmente van a suponer unos cimientos donde yo en un determinado momento y en un entorno determinado me voy a apoyar y voy a construir. ¿Por qué digo que no son verdades absolutas? Pues imaginaros, por ejemplo, el segundo ejemplo que dice la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados, es cierta en geometría plana, pero no es cierta en geometría esférica. Los ángulos de un triángulo esférico ya no suman 180 grados. Luego, no tienen por qué ser verdades absolutas, pero sí son puntos de partida que en un momento determinado y bajo unas condiciones determinadas yo me voy a apoyar y voy a construir. Esa es la idea. Bueno, pues un punto de partida puede ser estos axiomas. Otro punto de partida donde nosotros nos vamos a apoyar son las definiciones. Por ejemplo, un número primo es un número natural que tiene por únicos divisores a él mismo y a la unidad. Eso es una definición. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues está asignando nombres a unas situaciones o a unos elementos determinados. ¿Para qué? Para poder trabajar con ellos y entendernos y que sea un punto de partida para todos los que estamos trabajando en ese momento con ese elemento. Entonces es algo que yo no discuto, que no me planteo, es una definición y se acabó. Esos van a ser los puntos de partida normalmente en todo trabajo matemático. Proposiciones iniciales de tipo axioma o de tipo definición. Bien, a partir de ahí yo puedo trabajar con lo que es una proposición en general. ¿Qué es una proposición en general? Pues son afirmaciones que se refieren a unos objetos que ya he introducido previamente y que pueden ser verdaderas o falsas. Eso es una proposición. ¿Cuál va a ser la idea? Pues la idea va a ser ir avanzando, elaborando proposiciones más complejas a partir de unas proposiciones que yo ya tengo y que son más sencillas. Y a partir de la veracidad y falsedad de esas proposiciones que van formando las complejas que yo voy creando, tengo que ser capaz de deducir si esas complejas van a ser verdaderas o falsas, dependiendo cómo sean las que las están formando. Bien. Pues como os digo, yo voy a partir de unas proposiciones, A, B, C, las que sean, y voy a ir formando proposiciones nuevas. Y lo que yo quiero ver es qué les pasa a esos enunciados nuevos que yo estoy creando, si son verdaderos o falsos, dependiendo de cómo son las proposiciones que la están formando. Seguro que
si habéis estudiado algo de álgebra, probablemente estas cosas ya os las hayan introducido y son la base de todo en matemáticas. Vamos a ir creando proposiciones a partir de unas dadas. Si yo tengo una proposición A, la primera proposición que puedo crear a partir de A es no A, la negación. No A es una proposición que es cierta cuando es falsa A y que es falsa cuando es cierta A. Es justamente lo contrario de A. Puedo generar también la proposición a partir de dos proposiciones A y B, la proposición A y B, que es como la intersección en conjuntos algebraicos, que es cierta cuando es cierta A y también es cierta B, y es falsa en cualquiera de los otros casos. Podemos generar a partir de A y B también la proposición A o B, que puede ser una o B excluyente o no excluyente. ¿Qué significa eso? No excluyente es el A o B normal que estáis acostumbrados a trabajar en la unión de conjuntos, y excluyente es cuando o bien A o bien B. No sé si eso se entiende bien, pero seguro que con este ejemplo sí que lo entendéis. Imaginaos que yo tengo un negocio, pongo un cartel y digo, descuento a menores de 25 o a estudiantes. Ese es un A o B no excluyente, porque si me viene un menor de 25 que es estudiante, le voy a hacer el descuento y está cumpliendo las dos premisas. Sin embargo, si yo digo iremos al cine o al teatro, ¿qué ocurre? Que si voy al cine, no puedo ir al teatro, y si voy al teatro no puedo ir al cine. Luego es uno excluyente, o bien se da A o bien se da B. Hay que tener cuidado en qué casos estoy. Pero la veracidad y la falsedad es exactamente igual que en una unión general. Con que se dé uno de los dos, ya la proposición A o B es cierta. Un poquito más complicadas, ir uniendo proposiciones de una manera un poquito más complicada y ya, entre comillas, más matemática. Pues tenemos la implicación. A implica B. Si A, entonces B. ¿Qué es lo que hace esta proposición? Pues si se verifica A, entonces es una condición suficiente para que se verifique B. Por lo tanto, si no se verifica B, no se puede verificar A. Porque en el momento que se verifica A, como A implica B, ya se tendría que estar dando B. Luego la implicación A implica B nos permite también tener como verdadero que no B implica no A. Es decir, que B es necesaria para A. No es suficiente, pero es necesaria. Bueno, pues tener en cuenta esta nueva proposición, esta manera de aglutinar, de conectar proposiciones con la implicación es importante porque muchas de las demostraciones en matemáticas se basan en que esta condición implica inmediatamente esta otra. Vamos a llevarlo al lenguaje cotidiano. Vamos a pensar en algo como lo que tenemos en la pantalla. Sonia dijo, si llueve me quedo en casa. Si llueve me quedo en casa. Si está en casa, ¿puedo deducir algo? Si está en casa, ¿puedo deducir que llueve o que no llueve? No puedo deducir nada. ¿Por qué? Porque ella no afirmó nada sobre lo que haría si no llueve. Luego, si está en casa, es que se está dando B, yo no puedo deducir nada de A. ¿Recordáis? A implica B es A, entonces B, y no B implica no A, pero nada más. Entonces, en este caso, de que se esté dando B, yo no puedo deducir nada sobre A. Si no está en casa, ¿qué puedo saber? Seguro que no llueve, es verdad, ¿no? Porque si hubiese llovido, ¿qué me dice la proposición? Que se hubiese quedado en casa. Luego, en este caso estoy en no B. Si no B, entonces no A. Porque la proposición era A implica B, si llueve me quedo en casa. Esa es la idea en un lenguaje cotidiano del caso de aglutinar dos proposiciones a partir de la implicación. Podemos complicar esto un poquito más y podemos hablar de la equivalencia o la doble implicación entre dos proposiciones. Uno o dos proposiciones a partir de que A implica B, pero B también implica A. Es decir, lo que en matemáticas solemos decir como el sí, solo sí, o la doble implicación. Como es un sí, solo sí, tengo la implicación de A implica B con el sentido de que A es necesaria para B, pero también tengo B
implica A, con lo cual tengo al final que A es necesario y suficiente para que se verifique B y por lo tanto si se está dando A se está dando B, si se está dando B se está dando A, si no A no B y si no B no A. Luego hay una total equivalencia entre las dos proposiciones y eso es muy importante, por ejemplo en matemáticas, porque nos lleva a que los dos resultados son exactamente el mismo. Y si yo quiero demostrar alguno de los dos, puedo elegir el que me sea más fácil, porque uno es totalmente equivalente al otro. La doble implicación, la condición necesaria y suficiente. Muy bien. Todo esto de las proposiciones son enunciados que yo voy a ir construyendo a partir de otros enunciados que normalmente viven sobre elementos de un conjunto. Pero cuando yo quiero hacer o establecer enunciados sobre elementos de un conjunto, no tengo por qué ir cogiendo todos los elementos de ese conjunto. A lo mejor quiero uno, a lo mejor quiero todos, a lo mejor quiero unos que verifican, todos los que verifican una determinada propiedad. Entonces necesito aludir a un elemento concreto o a unos elementos concretos de ese conjunto. Para hacer eso aparecen en matemáticas ciertos vocablos que es lo que se llaman cuantificadores lógicos y que seguro que a todos os suenan, son el para todo, el existe, que es una manera de ir estableciendo condiciones sobre ciertos elementos del conjunto. Por ejemplo, para todo, para cada elemento de un conjunto, para todo x de A significa que lo que voy a decir o lo que quiero que se cumpla, quiero que sea para todos los elementos que viven en A. Para todo z menor que 4, lo que voy a decir o lo que quiero establecer va a ser sobre todos los elementos de los números enteros menores que 4 en este caso. Si quiero decir que voy a coger un elemento, quiero seleccionar uno de los elementos del conjunto, diré existe un elemento de ese conjunto para algún elemento de ese conjunto. Y si quiero ir enlazando resultados, puedo hacerlo con un tal que es el slash, o un se verifica que normalmente se pone con esa doble rayita. Entonces, todo esto nos va a ir sirviendo para ir formalizando una determinada, un determinado resultado, un determinado enunciado matemáticamente. Bien, pues vamos a trabajar un poco con estas ideas, el para todo, el existe, el tal que, el se verifica que. Dentro, por ejemplo, de un enunciado formal, seguro que casi todos si habéis cursado cálculo, pues os han dado la definición de límite. ¿Y cómo formalizamos esta definición de límite? Se dice, un número L es límite de una función f de x cuando x tiende a x sub 0, sí, solamente sí, y formalizamos. ¿Y cómo lo hacemos? Sí, solamente sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x con x menos x sub 0 menor que delta, se tiene que, el valor absoluto entre f de x y L es menor que epsilon. Entonces, hemos formalizado algo que yo estoy hablando en lenguaje cotidiano en un lenguaje formal. Y estoy diciendo que sea cual sea, para todo epsilon mayor que 0, sea cual sea cualquier elemento del conjunto, con tal de que sea positivo, va a existir uno, encuentro uno específico delta, de tal manera que para todo elemento x que verifique esa propiedad, que x menos x sub 0 en valor absoluto sea menor que delta, se tiene que el resultado. Y he formalizado algo que os estoy hablando en lenguaje cotidiano formalmente en matemáticas y he utilizado esos cuantificadores. Y con eso es con lo que tengo que estar familiarizado si yo quiero poder leer y poder escribir algo en lenguaje matemático. No obstante, podemos intentar interpretar cosas del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Vamos a ver estos ejemplos. Vamos a considerar que yo tengo distintos colectivos. El colectivo C de los ciudadanos de una determinada población. El colectivo P de los periódicos que se editan y que están accesibles a esa población. Y el conjunto D de los días, pues de la semana, del mes, del año, de lo que queráis. Y yo quiero que escribamos utilizando cuantificadores formalmente en matemáticas estas proposiciones. Vamos a ver si sois capaces de hacerlo. La primera proposición nos dice, algún loco habrá que cada día lea todos los periódicos. Algún loco habrá del colectivo C.
que cada día, todos los días del colectivo D, lea todos los periódicos del colectivo P. ¿Entendéis la idea? Venga, pues vamos a ver si lo escribimos. Algún ciudadano habrá, algún loco habrá de C que cada día del colectivo D lea todos los periódicos del colectivo P. Que haya algún loco de los ciudadanos es que exista, ¿no? Un determinado C pequeño de C grande. Que cada día significa que todos los días del colectivo D, para todo D de D, lea todos los periódicos. Más o menos, ¿la vida da una vueltecilla? A ver, yo os propongo existe un C, existe un loco, un ciudadano de C, tal que para todos los periódicos del conjunto de periódicos y para todos los días se tiene que C le P en D. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo habéis pensado así? Existe un C, tal que para todos los periódicos y para todos los días C le P en D. ¿Está? Vamos a pensar en el otro enunciado. Cada día habrá algún loco que lea todos los periódicos. Cada día habrá algún ciudadano que lea todos los periódicos. ¿Cómo escribiríamos eso? Cada día, para todos los días del colectivo D grande, existirá un ciudadano, un C de C grande, tal que para todos los periódicos de P, ese ciudadano lee ese periódico. ¿Sí? ¿Más o menos? La idea será que para todos los días existe un ciudadano, tal que para todos los periódicos se tiene que, ese ciudadano lee ese periódico en ese día. ¿Lo tenéis? Decidme si veis alguna diferencia entre el primero y el segundo. Fijaros que la idea parece la misma. Algún loco habrá que cada día lea todos los periódicos, cada día habrá un loco que lea todos los periódicos. Parece que la idea es la misma, pero ¿dónde está el matiz? Arriba es el mismo loco y en la siguiente pueden ser locos distintos. Eso es, eso es. La cuestión es que en el primer ejemplo es el mismo ciudadano, yo todos los días leo todos los periódicos que se me ponen por delante, mientras que en el segundo ejemplo es cada día puede haber uno, oye mira, hoy yo me he leído todos los periódicos, pues mañana eres tú, pues mañana es el otro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, a eso me refería cuando al principio os decía cuidado, porque el significado de los símbolos que yo estoy escribiendo es un significado súper preciso. Y escribir una cosa o escribir la otra me cambia totalmente el concepto. Entonces tengo que aprender a poder formalizar exactamente lo que quiero decir y a poder interpretar exactamente lo que me están diciendo. Y fijaros lo que supone cambiar de orden estas cosas. Fijaros que está para todo, existe, para todo y C le pende. Lo que yo he escrito es exactamente lo mismo, pero lo he aglutinado de manera diferente. Y me ha cambiado totalmente el significado. ¿De acuerdo? Luego, muchísimo cuidado, porque cuando yo escribo matemáticamente una cosa o leo una cosa, tengo que escribir exactamente lo que quiero y interpretar exactamente lo que me están diciendo. Porque en el lenguaje cotidiano, pues bueno, al final puedo meter una coletilla, que eso me ayude a interpretar. Aquí no puedo, lo que queda escrito y ahí está. Y tengo que ser capaz de interpretar eso bien. ¿De acuerdo? Bien. Pues a ver si sois capaces de hacerme alguno de estos. Cada uno lee cada periódico cada día hay algún periódico que todo el mundo lee, todos leen todos los periódicos cada día, hubo un día que alguien leyó algún periódico, alguna de esas.
Pensarla y algún valiente que salga y nos lo escriba ahí en la pizarra. Fijaros que la simbología la tengo. Si digo cada uno, estoy diciendo cada elemento de los ciudadanos, para todo elemento de los ciudadanos. ¿Lee algún periódico? ¿Existe algún periódico? Tal que para todos los días ese ciudadano lee ese periódico. O sea que si yo llevo un poquito de orden, normalmente voy a escribir exactamente, voy a formalizar exactamente lo que quiero decir. Pero tengo que llevar ese orden, porque si cambio ese orden, ya lo habéis visto en el ejemplo anterior, inmediatamente cambia la interpretación. Venga, a ver si primero decimos, cada uno, pues para todo ciudadano del conjunto de ciudadanos, ¿no? Lee algún periódico cada día. Para cada ciudadano existe un periódico del conjunto de periódicos, tal que para todos los días de se tiene que CLPD. ¿Está más o menos claro? ¿Así lo habéis pensado? O sea, cada uno, para todo ciudadano, existe algún periódico tal que todos los días ese ciudadano lee ese periódico. ¿Sí? ¿Sois capaces de hacer alguno y salir y contárnoslo? Bueno, aquí estamos para eso. Si estas cosas es hacerlas una vez, 2 veces y luego ya sale como el lenguaje normal. Vale, estamos con cada día. Eso es. Del conjunto de los días. Todo el mundo. Tal que todo ciudadano lee CLPD, ¿vale? Se tiene que... ¿Lo tenéis todos? ¿Estáis de acuerdo con él? Fenomenal. Le ha dicho, cada día, ¿no? Hay algún periódico, todo el mundo lee, gracias. Dice, pues para todos los días existe un periódico tal que todo ciudadano lee ese periódico en ese día. ¿Está? Y los otros dos yo creo que más o menos también, ¿no? Todos leen todos los periódicos cada día, pues para todos los días, para todos los periódicos, se tiene que todo ciudadano leer, ¿vale? Pensadlos un poquito, pero yo creo que os sale y podemos seguir. Y la diferencia con el último es que hubo un día, pues ya tengo que empezar con existe un día, tal que existe un ciudadano que leyó que existe algún P, tal que ese C leyó ese P en D. ¿Vale? Es ir jugando con los existes y el para todo y los tal que son los que me van marcando la diferencia, como nos pasó en el ejemplo de la transparencia anterior. ¿Lo tenemos más o menos? Muy bien, pues ya hemos visto muchas cosas, hemos visto, en el momento que yo quiero hablar de matemáticas, lo primero que tengo que tener es un entorno, unos puntos de partida, tengo que tener unas proposiciones iniciales, que van a ser unos axiomas, unas definiciones que nadie cuestiona en ese momento, sobre las que yo me apoyo.
A partir de ellas voy aglutinando otras proposiciones y tengo unas maneras de aglutinar esas proposiciones que tienen que ver con el y, el o, el implica, la doble implicación, y que como esas proposiciones yo las enuncio dentro de un conjunto, tengo que ser capaz de seleccionar esos elementos de un conjunto, unas veces unos, otras veces otros, otras veces uno solo, unas veces todos, y a partir de ahí trabajo con esos elementos que han sido los cuantificadores. Luego ya hemos ido formalizando muchas cosas de matemáticas. Vamos a seguir formalizando. Otra cosa que nos encontramos en el momento que yo quiero trabajar con resultados matemáticos o abordar problemas matemáticos es una simbología matemática en el sentido propiamente numérico, por así decirlo, y que la mayoría de vosotros ya conocéis, pero que tengo que conocer si quiero hacer matemáticas al final. Vamos a repasar aquí las más sencillas, pero que yo sé que todos manejáis. Por ejemplo, la notación factorial. Yo me puedo encontrar una exclamación de ese tipo detrás de un número, de cualquier n en general, número natural. ¿Qué significa n factorial? Pues significa la multiplicación de ese número natural por todos los números naturales anteriores a él. De tal manera que si tengo 5 factorial, tengo 5 exclamación y eso significa 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. En general, n factorial es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta 3, 2, 1. Otros elementos que me encuentro muy fácilmente en matemáticas es cuando tengo que hacer la suma de muchos elementos, de tal manera que esa suma de muchos elementos a veces se convierte en una suma infinita de elementos. Entonces tengo que tener una notación que me simplifique eso, porque pueden ser muchos en el sentido de que pueden ser hasta infinitos. La notación que se utiliza para eso es el sumatorio, de tal manera que si yo tengo la suma de los elementos A1 más A2 más AN, eso lo aglutino en un sumatorio de A sub k con k, el índice que voy a ir moviendo para ir denotando los factores que tengo en esa suma. Y ese k se mueve entonces desde el primero hasta el último que estoy sumando. En este caso son n, sumo desde el 1 hasta el n, pues el sumatorio se mueve de A sub k desde k1 hasta n. Exactamente igual si en vez de suma tengo producto de elementos. Pues cada uno de los factores va a tener un subíndice que es el que se mueve y me va moviendo en cada uno de los factores que voy multiplicando y lo aglutino en un productorio que es como un pi grande, otra vez con el índice que se mueve desde k igual 1 hasta n dependiendo de lo que sume. De tal manera que, por ejemplo, vamos a interpretar cada una de estas expresiones. Aquí estoy mezclando algunas, os he repasado el factorial, el sumatorio, el productorio, pero puedo tener en general un montón de operaciones aglutinadas, unión de conjuntos, intersección de conjuntos, lo que sea. Vamos a pensar en el primero. ¿Qué me está diciendo este primer elemento de aquí? Me está diciendo que quiero la unión desde k igual 1 hasta 5 de los conjuntos que dependen de ese k. Luego, ¿qué me está diciendo eso? Para k igual 1, ¿qué conjunto tengo? El 1, conjunto formado por el elemento 1. Para k igual 2, ¿qué conjunto tengo? El 2. Para k igual 3, hasta para k igual 5, el 5. Luego lo que me está diciendo esa expresión comprimida es que estoy uniendo el conjunto 1, unión 2, unión 3, unión 4, unión 5. Luego al final eso que me va a dar el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Así que esa expresión lo que me está al final aglutinando es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Me decís, bueno, pues lo puedo escribir, 1, 2, 3, 4, 5 no me cuesta mucho, vale, pero si en vez de 1, 2, 3, 4, 5 tuviese los 100 primeros números, o tuviese desde el 500 hasta el 2420, pues eso ya sería más complicado de escribir de manera extensa. Muy bien, vamos a pensar en el segundo. Tengo sumatorios de k igual 3 hasta 7 de k. ¿Qué significa eso? El índice que tengo que mover es k, desde 3 hasta 7, y la operación que tengo que establecer es la suma. Luego voy diciendo, para k igual 3 tengo 3. Muevo la operación, suma. Muevo el k, el siguiente que me viene es 4. Luego ya tengo 3 más 4. Muevo la operación y muevo el subíndice. 3 más 4 más el siguiente 5. Y así hasta el último sumando. Hasta el último índice que tengo, que es 7. Luego, ¿qué me está representando el sumatorio desde k igual 3 hasta 7? La expresión
3 más 4 más 5 más 6 más 7, lo que me dé. ¿De acuerdo? Vamos a complicarlo un poquito más. Tengo sumatorios de k igual 1 hasta n de 1 partido k por k más 1. Bueno, a mí no me importa qué tengo exactamente en este lado. Lo que yo tengo que saber que cada vez que yo mueva la operación, el elemento que tengo que alterar es este, porque este es el índice que está en el sumatorio, que es el que me está diciendo que se está moviendo. ¿De acuerdo? Luego, empiezo en k igual a 1, ¿y qué elemento tengo? 1 partido por 1 más 1. Ese será mi primer elemento, luego tendré un medio. Muevo la operación, que es la suma, más, y muevo el subíndice, que pasa a ser k igual a 2. Luego tengo un medio más, y ahora esa expresión para k igual a 2 me queda 1 partido por 2 y por 3. Y así sucesivamente. Luego al final, esta expresión lo que me está denotando es 1 partido de un medio más 1 partido por 2 por 3 más hasta 1 partido n por n más 1, porque en este caso el sumatorio se separa en n. Ese n es el último elemento que voy a mover, que es una letra. Bueno, no me importa, pues yo las pongo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y sois capaces de comprobar que esta expresión es cierta? Pues a ver, ¿qué me daría este sumatorio? Este sumatorio me va desde k igual a 1 hasta 5 de k. Luego sería k igual a 1, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Eso es lo que me representaría esta parte de aquí. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y esta de aquí, ¿qué me representa? También es un sumatorio, pero empieza en 3 y acaba en 5. Luego es 3 más 4 más 5. Así que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 menos 3 más 4 más 5, me queda el 1, 2. Luego efectivamente es cierta. ¿De acuerdo? Así que esa suma la podría expresar de una manera más complicada así, o al revés, de algo complicado puedo deducir algo que es muy sencillo. Bueno, pues esta simbología también la tengo que manejar en matemáticas, si no, normalmente no voy a poder trabajar. Con respecto a toda esta simbología, es muy importante tener en cuenta que cuando uno trabaja con índices, es indiferente cómo yo llame al índice. Lo que tengo que tener muy claro es quién es el índice y quién es entonces el que se está moviendo en esa expresión. Estas tres expresiones son exactamente equivalentes. Aquí el índice que muevo es k, luego cuando venga aquí en esta expresión lo que tengo que sustituir por 1, 2, 3, n en cada caso es el k. Aquí el índice es m y lo que tengo que mover en cada caso es m. Y si le llamo Pepe, pues Pepe, lo que tengo que mover en cada caso es Pepe en este sumatorio. ¿Vale? Así que el índice que se está repitiendo aquí y aquí es el que va conjunto y el que se mueve, nunca me tengo que confundir con el que me puede servir de tope, que a veces es también una letra. Entonces que tengo que tener muy claro que yo puedo llamar a las cosas como a mí me dé la gana, lo único que tengo que ser coherente es quién es el índice y con qué coincide con mi expresión a la hora de moverlo. Muy bien, pues sigamos adelante entonces, pero ya estamos casi en el punto de partida para poder abordar lo que queremos. Nosotros lo que queremos es cómo ser capaces de expresar, deducir, demostrar, resolver en matemáticas de una manera formal, rigurosa y necesaria. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es presentar qué elementos están ahí para que yo use, pues cómo voy aglutinando, cómo voy pasando unas proposiciones a otras por esos aglutinadores, cómo puedo coger elementos de un conjunto para poder formalizar esas expresiones que yo necesito con los cuantificadores y cierta simbología necesaria que hemos presentado aquí, la más sencilla. Entonces, una vez que ya tenemos ahí esas herramientas, ese lenguaje matemático, vamos a ver cómo somos capaces de demostrar en matemáticas, cómo formalizarlo bien y cómo dar pasos de verdad justificados. Bueno, pues os he escrito aquí que realmente las demostraciones pues son, o quizá es la actividad más importante de las matemáticas, porque es la que me permite construir, avanzar en nuevos resultados, ¿vale? Y la idea es esa, que garantizo la veracidad de lo que estoy diciendo en cada caso, es decir, si lo que yo quiero establecer es deducible a partir de lo que yo ya sé
que se está verificando. Entonces, la idea es eso, parto de que se verifica A y quiero ver si soy capaz de una manera formal, rigurosa y bien expresada llegar a que se verifica B, a que B también es cierto, a que puedo deducir B de A. Bueno, pues yo voy a tener muchos caminos para poder demostrar en matemáticas. Existen muchos tipos de demostración y eso es lo que os voy a presentar. Antes de presentarlos, hay que tener muy claro cuando uno quiere demostrar en matemáticas estos puntos y otros, pero he intentado poneros ahí los más importantes. Lo primero que tengo que tener muy claro es cuál es la situación con la que me estoy enfrentando, es decir, entender de manera muy clara qué es lo que tengo y qué es lo que quiero, qué es lo que me están pidiendo que demuestre. Si no entiendo bien eso, ya no estoy entendiendo el enunciado, mal puedo seguir. Luego tengo que entender muy bien las relaciones entre los elementos que intervienen. Bueno, aquí estoy jugando con números naturales, con sumas, con restas, con sucesiones, con lo que sea. ¿Cuáles son los elementos que están jugando en esa demostración que quiero hacer y qué conozco de esos elementos? Por eso el punto 3 me dice, oye, ¿qué conocimientos previos tengo sobre los elementos que juegan esa demostración? Porque todos esos conocimientos previos los voy a poder utilizar en cada paso que tenga que dar. Luego, tengo que hacerme entender y justificar mis pasos, y ahí está para eso el lenguaje formal matemático. Tengo que escribir las cosas bien, tengo que formalizarlas bien y tengo que justificar cada paso que doy, para que de verdad quede claro que esa demostración que estoy haciendo es correcta. Y luego tengo que elegir un método de demostración que sea bueno en cada caso. ¿Elegir el método más sencillo? Pues ahí está lo difícil, pero evidentemente si elijo un método que me está complicando las cosas y que no me lleva a buen puerto, pues tengo que tener el recurso de volver atrás y elegir un método mejor. Por eso conocer todos los posibles métodos que hay para demostrar en matemáticas es algo importante y es lo que os quiero contar en el resto de la clase. Pero esto no se me tiene que olvidar. Yo, cuando tenga que hacer una demostración en matemáticas, no puedo tirarme directamente a la piscina e intentar hacerla sin haber entendido bien el enunciado, ver qué relaciones son las que hay entre los elementos, pararme a pensar qué es lo que yo conozco de los elementos que están ahí jugando, es intentar formalizarlo adecuadamente. Bien, pues vamos a ir presentando los métodos más cotidianos que hay de demostrar en matemáticas. El primer método que os comento es la demostración marcha adelante o demostración directa. Es la de que casi siempre cuando uno no sabe, utiliza. Es decir, si yo quiero verificar que A implica B, quiero deducir de A a B, pues lo que voy a hacer es examinar A, ir dando pasos justificados, ir deduciendo hechos a partir de que A se da hasta llegar a B. Lo único que tengo que tener muy en cuenta en esta marcha adelante es no perder de vista B. O sea, yo voy a partir de A y voy a ir deduciendo cosas que se pueden deducir de A, pero no puedo ir a lo loco. Tengo que ir deduciendo cosas que me lleven hasta B, porque si no, pierdo a donde quiero llegar. Esa es la idea. O sea, es marcha adelante. Quiero demostrar que si A, entonces B, pues parto de A, voy dando pasos lícitos hasta llegar a poder deducir B. Muy bien. Vamos a hacer una demostración de ese tipo, marcha adelante. En este caso, me dicen demostrar que el cubo de un número impar es siempre un número impar. Así que mi punto de partida es que tengo un número impar y quiero llegar a poder demostrar que el cubo de ese número impar también es un número impar. Pero como es marcha adelante, parto de que x es impar. Y empiezo a pensar, bueno, ¿qué sé yo de los números impares? ¿Qué sé yo de los números impares? Pues, por ejemplo, que todo número impar se pone así, ¿no? Como un múltiplo de 2 más 1. Bueno, pues ahora tiro para adelante. ¿Qué quiero? ¿Saber cómo es el cubo de ese número impar? Pues voy a calcular el cubo de todo número impar que yo sé que se escribe así.
quiero ver qué le pasa al cubo de un número impar, a un cubo de un número de este tipo. Pues adelante, empiezo a operar. Hago el cubo de este número impar y sin perder el norte de a lo que quiero llegar, que es que ese número, el cubo ese, sea un número impar, como yo sabía que los números impares se escriben así, voy a intentar todo este elemento que me ha salido aquí de operar simplemente, lo pueda escribir de este tipo. ¿Y lo puedo escribir? Pues mirar, de todos estos elementos puedo sacar factor común, un 2, ¿lo veis? Lo saco aquí y me queda un 1. Luego he sido capaz de escribir, de llegar a demostrar que el cubo de un número de impar vuelve a tener la forma de un número impar. Sí, pues he hecho una demostración, marcha adelante. He partido de mi premisa, que era que partía de un número impar, he visto que conocía yo de los números impares y he tirado para adelante. He hecho el cubo de ese número impar. ¿Vale? Bien. Pues por ejemplo, demostrar por ese mismo método de marcha adelante, método directo, que si n es impar, entonces esa operación es siempre un número par. ¿Cómo lo harías marcha adelante? Pues otra vez, parto de que n es impar. ¿Qué sé de los números impares? Que se escriben como múltiplo de 2 más 1. ¿Y ahora qué quiero? Quiero llegar a ver cómo es toda esa operación con ese número. Pues sustituyo el n por 2k más 1 y lo elevo al cubo, al cuadrado. Hago esas operaciones y veo qué aspecto tiene ese número. Venga, hacerlo, a ver si conseguís verificar que ese número al final es par. Porque si es así, acabéis de demostrar ese resultado. Bueno, como no son nada más que cuentas, yo creo que la idea, luego si queréis lo trabajáis vosotros más despacito, pero no es nada más que eso. Si yo parto de que n es impar, parto de que tengo un número de la forma 2n más 1, si queréis ponerle 2k más 1 para no liaros con la notación, ¿vale? Si estamos llamando a este, pues este sería k, ¿vale? Y si yo quiero demostrar que todo esto es un número par, pues lo que haría es sustituir n por esa expresión de número impar que tiene en general, es el 13, aquí 2k más 1 y más 1, haría esta operación, y si soy capaz de exponer todas estas cuentas como 2 por algo, inmediatamente ya tengo que ese resultado es entonces un número par. En el ejemplo anterior lo que habíamos sido capaces de escribir eso como 2 veces algo más 1, y entonces habíamos demostrado que eso era impar. En este caso, si esta proposición es cierta, pues tengo que llegar a expresar todas esas cuentas como 2 veces algo. ¿Habéis llegado más o menos? O sea que esa es realmente la demostración marcha adelante. Parto de lo que tengo, estudio la situación y voy pasando por pasos que son lícitos, que están justificados, hasta llegar a donde quiero. Si eso ha podido ser así, acabo de demostrar que si A, entonces B. Si pasa eso, inmediatamente pasa lo siguiente. Muy bien. Pues esta es la demostración marcha adelante. Podemos pensar en hacer justamente una demostración al revés, una marcha atrás, una demostración indirecta. ¿Qué es lo que nos dice este tipo de demostración? Pues yo sigo queriendo lo mismo. Quiero poder demostrar que si se verifica A, entonces se verifica B. Quiero deducir B de A. Quiero demostrar que A implica B. Pero ahora voy a trabajar al revés. Voy a pensar que me es más fácil, me siento más cómoda con el entorno de B y quiero empezar por él. Entonces digo, examino primero B y lo que voy a ir buscando son
resultados intermedios que implican B. Es decir, yo quiero demostrar que A implica B, pero trabajo con B y digo, mira, yo sé que F, un resultado intermedio, implica B, y que E implica F o que E implica B, y voy enlazando resultados hacia atrás, hasta llegar a uno que me enlaza con A. Si he sido capaz de llegar hasta A, como F implicaba B, imaginaros en solo un paso, A implica F, acabo de demostrar que A implica F, perdón, que A implica B, claro que sí. O sea, lo que hago es partir del punto donde quiero llegar, ir viendo resultados intermedios que me hacen que ese resultado implica el que yo quiero y en un determinado paso engancho con A. Entonces, si A implica este implicaba este implicaba este y este implicaba B, acabo de demostrar que A implica B. ¿Cuándo hago eso? Pues cuando yo me siento más cómoda con entornos de B en vez de A. Entonces, es marcha atrás porque empiezo desde lo que yo quiero demostrar y voy dando pasos intermedios que me enganchen a. Si soy capaz de enganchar a, acabo de demostrar el resultado. Por ejemplo, seguro que habéis utilizado esa manera de trabajar en enunciados de este tipo. Me dicen, demostrar que si x es positivo, entonces x más 1 partido por x es mayor o igual que 2. Si yo esta demostración me la planteo como una marcha adelante, no sé si veis que estoy un poco pillada, porque digo, bueno, y de que x sea positivo, ¿cómo sigo? ¿No? Si x es positivo, puedo decir que 1 partido por x es positivo también, pero yo no tengo dónde engancharme, no lo veo claro, ¿sí? Sin embargo, lo que quiero demostrar, x más 1 partido por x mayor o igual que 2, es algo con el que me siento muy cómodo porque es una operación, eso son cuentas y solo sé hacer bien. Entonces voy a ir diciendo, bueno, si pasa esto es porque tendría que pasar algo, y si pasa ese algo es porque tendría que pasar ese algo, y si pasa ese algo es porque tendría que pasar ese algo. Si al final uno de esos algo es que x sea mayor que 0, he acabado. Acabo de demostrar que si x es mayor que 0 puedo llegar hasta donde quería. Esa es la idea, de ir hacia atrás. ¿Qué iría diciendo en este caso? Pues el punto de partida será, voy a mirar lo que quiero demostrar y voy a ir deduciendo resultados equivalentes. Quiero demostrar que x más 1 partido por x es mayor o igual que 2, pues voy a ir basándome en resultados que sean equivalentes a ese, a ver si al final engancho con mi x mayor o igual que 0. Y fijaros que es muy sencillo, porque decir que x más 1 partido por x sea mayor o igual que 2 es equivalente a ver que x más 1 partido por x menos 2 sea mayor o igual que 0, ¿sí o no? Que es equivalente a operar ahí a que esto sea mayor o igual que 0. Pero esto es equivalente a esto. Luego, que esto sea mayor o igual que 0 es equivalente a ver que esto es mayor o igual que 0, ¿sí? Pero, ¿qué le pasa al numerador? Que es un cuadrado y es siempre mayor o igual que 0. Luego, que esto sea mayor o igual que 0 y se da siempre y cuando x sea mayor o igual que 0. ¿Habéis enganchado con lo que queríais? Luego, efectivamente, si x es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 2. Pero me ha sido mucho más sencillo decir, bueno, si quiero que pase esto es que tiene que pasar esto, pero si tiene que pasar esto es que pase esto mayor o igual que 0 y eso llega a que x sea mayor o igual que 0. He ido al revés, marcha atrás. Y en este caso es que otra cosa habría sido complicada. A ver si sois capaces de ir marcha atrás para demostrar que si x e y son números reales positivos, entonces esa desigualdad se da. Y es lo mismo, si yo realmente quisiera demostrar esto de una manera directa, pues yo no sabría dónde apoyarme ahora. O sea, yo estoy partiendo de que x e y son números reales positivos. Bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, me falta ese enganche para seguir construyendo desde A para llegar a B, como hacía en el primer tipo de demostración. Entonces yo voy a mirar qué es lo que quiero que se dé y voy a ir llevando resultados intermedios que me lleven hasta que x e y sean positivos. Y si eso es así, pues acabo de demostrar que si x e y son positivos, entonces eso se da. ¿De acuerdo? Venga, pues pensarlo un poquito.
Yo lo que quiero entonces es demostrar esta igualdad sabiendo que x e y son números reales con x y los dos positivos. Bueno, podemos ponerlo estrictamente positivo. A ver, ¿qué se os ocurre hacer aquí? Yo lo primero que intentaría es quitarme esas raíces, ¿no? Porque son complicadas. Entonces cambio de notación y a raíz de x, raíz de y, le llamo a y b, por ejemplo. ¿Vale? Entonces fijaros que si yo hago esto, lo que querría demostrar es que a por b es menor o igual que a al cuadrado más b al cuadrado partido por 2, ¿no? ¿Sí? O sea que demostrar esto es equivalente a demostrar esto, que es equivalente a demostrar esto. ¿Todos de acuerdo? ¿Vale? Pero fijaros, esto también es equivalente a demostrar esto, ¿no? Pero esto es equivalente a demostrar que a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab sea mayor o igual que 0. ¿Pero esto qué es? A menos b al cuadrado, ¿no? ¿Y cómo es esto siempre? Mayor o igual que 0, porque es el cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que, efectivamente, partiendo de dos números reales positivos, el positivo es para asegurarme que esto lo puedo hacer, que esta raíz cuadrada siempre es, lo de dentro siempre es positivo, esta desigualdad siempre se da. Y he vuelto a partir desde atrás, he vuelto a partir de lo que quiero que se dé. Digo, bueno, mira, pero es que si quiero que se dé esto es equivalente a que se dé esto, que es equivalente a que se dé esto, que es equivalente a que se dé esto, y hasta enganchar con una que sé que se da con la premisa del principio, que en este caso es una premisa simplemente para poder operar. ¿De acuerdo? Entonces, marcha adelante cuando yo tengo muy claro construir sobre lo que sobre lo que sé que se da la proposición inicial, ¿vale? La premisa de partida. Marcha atrás cuando no veo claro avanzar sobre lo que sé y entonces parto de pasar a lo que quiero llegar resultados intermedios que sean equivalentes a él, hasta enganchar con el mío. Si soy capaz de hacer eso, he demostrado. Bien. Bueno, lo que os he contado ahora, ¿eh? ¿Cuándo utilizar marcha adelante o marcha atrás? Por supuesto, las demostraciones siempre se pueden realizar casi por todos los caminos que queráis. Ese es el problema, elegir el camino más adecuado. Hay algunos que se ve claramente, si es que yo no puedo ir adelante con esto, no sé de dónde sacar, vale, x es positivo, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Entonces, bueno, para mí lo importante es que siempre busquéis con qué elementos de esa parte de la demostración estáis más familiarizados, si con el punto de partida o con el punto de llegada, ¿vale? Si es con el de partida, marcha adelante, si es con el de llegada, marcha detrás. Pero desde luego esto siempre lo da la experiencia. Cuanto más demostraciones vea, cuanto más demostraciones haga, más claro tengo en la próxima cosa que quiero demostrar qué metodología seguir. Bien. ¿Qué otros métodos de demostración hay? Pues está la demostración por contraposición. Supongamos que no. ¿Os acordáis cuando hemos comentado que queríamos demostrar que si se verifica A, entonces se verifica B? Eso era equivalente a demostrar que si no B, entonces no A. ¿Os acordáis? Lo hemos deducido en la idea de la implicación. Que A implica B era equivalente a que no B, podía deducir que no B implicaba no A. Entonces, si yo estoy en una demostración en la que me siento más familiarizado con partir de que no se cumpla B, pues puedo elegir este tipo de demostración. Es decir, voy a demostrar que A implica B, demostrando que si no pasa B, no puede pasar A. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, dice demostrar por contraposición que, dado n un número entero, quiero demostrar que si el cubo es par, entonces n es par. Esa es la idea. Quiero demostrar que, dado un número entero, si el n al cubo es par, entonces impepinablemente n tiene que ser par. Si lo quiero demostrar por contraposición, ¿de qué voy a partir? De que n es impar.
y quiero llegar entonces a demostrar que el cubo es impar. Esa va a ser la idea. Elijo demostrar así, ¿vale? A es que n cubo es par y B es que n es par. Si quiero demostrar por contraposición, es que voy a partir de que n es impar, ¿vale? Muy bien, pues voy a suponer que n es impar y veo entonces que n cubo no puede ser par. ¿Por qué he elegido contraposición en este ejercicio? Porque se supone que me voy a apoyar en algo que ya sé. ¿Qué sabía yo? Lo hemos demostrado antes, que el cubo de un número impar era un número impar. Pues ya lo tengo, ya no tengo nada que demostrar, me estoy basando en algo que ya sabía. Así que digo, oye, me están pidiendo que demuestre que si n cubo es par, entonces n es par. Digo, espera, es que yo conocía que el cubo de un número impar es siempre impar. Acabo de demostrar por contraposición. En vez de demostrar que A implica B, he demostrado que no B implica no A, porque me apoyo en algo que ya sabía. ¿También lo podrías hacer de otra manera? Claro. O sea, esta me dices, oye Marilo, si yo no hubiese tenido ese resultado previo, esto me lo hago por demostración directa. Me vuelvo a crear otra vez que tengo un número par, me hago, ¿vale? O sea, que podría hacerlo también así. Pero es la idea, ¿eh? Uno ya juega con todo lo que sabe y elige entonces el camino dependiendo de cuál es su situación. Pero está entendida la demostración por contraposición, ¿no? Muy bien, pues venga, vamos a demostrar este otro ejercicio. Dice demostrar que si c es un número impar, la ecuación n al cuadrado más n menos c no tiene ninguna raíz, no tiene ninguna solución entera. No puede existir ningún número entero n que sea solución de esa ecuación si el término independiente, si c es un número impar. ¿Entendéis el enunciado? Porque eso es lo que hemos dicho al principio. Cuando yo quiero demostrar algo, lo primero que tengo es que centrarme en el enunciado y entender lo que estoy. ¿Y dónde estoy? Porque si no, ni métodos de demostración ni nada. ¿Vale? Quiero que lo hagáis por contraposición, aunque se os ocurriese hacerlo de otra manera, pero ahora estamos ensayando ese método de demostración. Vamos a suponer no B, es decir, como lo que yo quiero ver es que si C es impar, no hay solución entera, ¿de qué voy a partir? De que existe, no, A es que C es impar y B no existe solución entera a esa solución, ¿entendéis? Estoy intentando demostrar A implica B, donde ahora A lo que significa es que C es impar. Y lo que quiero deducir B es que no existe solución entera para n al cuadrado más n menos c igual a 0. ¿Entendéis la idea? Tengo que tener muy claro quién es mi punto de partida y a lo que quiero llegar. De lo que yo estoy partiendo es de que c es impar. Y lo que quiero demostrar es que esa ecuación no tiene solución entera en ese caso. Así que esta es A y esta es B. Si voy por contraposición, ¿qué voy a suponer? Voy a suponer no B, ¿no? No B, ¿qué es no B? Que existe solución. Entonces, suponemos no B, es decir, existe solución entera. Es decir, existe un n tal que n al cuadrado más n menos c es 0. ¿Está entendido? Estoy demostrando por contraposición. Voy a demostrar que no B implica no A, para demostrar que A implica B. ¿De acuerdo? Luego estoy partiendo de que existe un número entero que me hace esto. Bueno, pero mirar, de esta manera C que valdría n al cuadrado más n, ¿no? Despejando de aquí. ¿Sí? A lo que yo quiero llegar es de qué tipo es C, porque mi premisa es que C es impar. ¿Sí? Bueno, pero esto es n por n más 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y claro, n es un número natural, un número entero, ¿no? Si n es par, ¿cómo es n por n más 1? Par por impar, que es siempre par. Y si n es impar, exactamente igual. ¿Sí? Luego, de esta expresión que me genera cómo es C si existe una solución entera, acabo de llegar a que si de verdad existe esa solución entera, en todos los casos C es par, no A. ¿Lo tenéis? ¿Está?
Entonces, así es como yo trabajo si quiero demostrar algo por contraposición. Quiero demostrar que A implica B, me siento más cómoda con B, pero en este caso con no B, y decido, oye, voy a suponer que no se da B. Si soy capaz de llegar a que entonces no se da A, acabo de hacer la demostración que quería. ¿De acuerdo? Si no soy capaz de llegar a nada, o tendré que elegir otro método de demostración, o es que a lo mejor no es cierta la premisa. Muy bien, pues ya tenemos demostración directa, inversa y por contraposición, pero hay más métodos de demostración. La demostración por reducción al absurdo. ¿Qué es esa forma de demostrar en matemáticas? Pues si yo quiero demostrar que si se verifica A, entonces B, como siempre, yo quiero deducir B de A, que A implica B, esto es equivalente a demostrar que A y no B es un absurdo. ¿Entendéis la idea de reducción al absurdo? Si yo quiero demostrar que A implica B, voy a suponer que se da A y que no se da B, y se me va a caer la situación. Voy a llegar a un absurdo. Esa es la demostración por reducción al absurdo. A veces es muy cómoda, porque lo bueno que tiene la demostración de reducción al absurdo es que está trabajando con las dos partes a la vez con una afirmación. Supongo que se da A y supongo que no se da B. ¿Entendéis? Las otras demostraciones son parto de aquí, voy caminando al otro lado. Aquí estoy trabajando con los dos lados a la vez, A y no B. Y voy a ver si se me cae el entorno de trabajo. Por ejemplo, esto seguro que lo habéis hecho si habéis trabajado en cálculo. Demostrar que raíz de 2 es un número irracional. Es decir, que no se puede poner como un número racional P partido por Q con P y Q, números enteros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta demostración se suele hacer por reducción al absurdo diciendo, supongamos que raíz de 2 sí es racional, trabajo con que raíz de 2 es número racional y llego a algo que sé que no puede pasar, que es un absurdo. Esta, ya os digo, si habéis cursado cálculo, seguro que os la han hecho alguna vez. La idea es esa, supongamos que no lo es, supongamos que raíz de 2 es un número racional, es decir, que se puede expresar como un P partido por Q con una fracción ya irreducible, ¿vale? P y Q sin factores comunes, ¿vale? Entonces, raíz de 2 sería igual a P partido por Q, con lo que P al cuadrado sería 2Q cuadrado, así que P es un número de cuadrado par, luego es un número par. Si ya tengo que P es un número par y se escribe como 2R, vuelvo aquí y tengo que raíz de 2 es igual a 2R partido por Q, vuelvo a despejar y tengo que 4R al cuadrado es 2 veces Q al cuadrado, es decir que Q también es un número de cuadrado par. Pero un número de cuadrado par es porque es par. Así que acabo de demostrar que P y Q son dos números pares. ¿Contradicción? ¿Absurdo? Sí, porque había partido de que P y Q era la representación en fracción irreducible de ese número racional que era raíz de 2. Es decir, que no tenían factores comunes, era la fracción representante que me iba a quedar de ese número racional. Luego, si ha llegado a un absurdo es porque la premisa de la que había partido es falsa. Luego raíz de 2 no es un número racional. Esa es la idea de demostración por reducción al absurdo. ¿De acuerdo? Bien, y casi el último método que os quiero enseñar o recordar de demostración es el método de inducción. El método de inducción es un método muy útil, pero que se usa solamente en algunos casos. Esos casos son cuando yo quiero demostrar una propiedad que se cumple para todos los números naturales o para una colección de números naturales a partir de un determinado elemento. Entonces, claro, es para un cierto tipo de demostraciones. Si no estoy jugando con propiedades que dependen de los números naturales, entonces ya no puedo utilizar este método. Es muy sencillo de entender. Si yo tengo una propiedad que depende de n, número natural, demuestro que es cierto para un primer valor de n, que puede ser el primero o puede ser el quinto, y entonces demuestro que se cumple a partir del quinto, ¿vale? Pero supongamos que es el primero. Si yo demuestro que esa propiedad es cierta para n igual a 1, y suponiéndola cierta para n, soy capaz de demostrarlo para el siguiente, ¿está claro que es cierto para todo n? Si era cierto para 1, y siempre que lo es para 1 lo es para el siguiente, ya es cierto para n igual a 2. Pero si es cierto para n igual a 2 y siempre que era cierto para un n es cierto para el siguiente, ya es cierto para n igual a
3, y así engancho todos los n's. Demostración por inducción. Y se utilizan ejemplos de este tipo. Por ejemplo, demostrar que la suma de los n primeros números naturales es n por n más 1 partido por 2. Es decir, que la suma de los 20 primeros números naturales es 20 por 21 partido por 2. Es una propiedad que yo quiero verificar para todo número natural. Para n igual a 8, para n igual a 1000, para n igual a 2.300.000. Siempre que tengo una propiedad de los números naturales, pienso en inducción. No siempre tengo por qué utilizar inducción, a veces operando la cosa sale, pero normalmente pienso en esa metodología de demostración si tengo que utilizar un método matemático de demostrar. Bueno, pues ¿cómo lo haríamos en este caso? Primero verifico que la fórmula es cierta para un primer valor de n, para n igual a 1 si puede ser y así lo demuestro para todos. Bueno, pues para n igual a 1 tengo que, estoy sumando los 1 primeros números naturales, es decir, la suma es 1, y quiero ver si 1 es igual a 1 por 1 más 1 partido por 2, y efectivamente se da, porque me queda que 1 es igual a 1 por 2 partido por 2. Ahora, supongo que la propiedad es cierta para n, es decir, que la suma de los n primeros números naturales es n por n más 1 partido por 2. Y ahora tengo que ser capaz de demostrar que es cierto para el siguiente n, que en este caso es n más 1, es decir, que la suma de los n más 1 primeros números naturales es igual a lo que me diga la fórmula cuando yo me paro en n más 1, es decir, es cambiar n por n más 1. N más 1 por n más 1 más 1 partido por 2. Eso es lo que yo quiero demostrar. Tengo que ser capaz de demostrar eso solamente basándome en que es cierta la propiedad para n. Bueno, pues normalmente no es más que operar, unas veces de forma más fácil y otras veces de forma más complicada. Como yo me voy a apoyar en que esto es cierto para n, pues parto de este lado de la igualdad para llegar a esta y digo, este lado de igualdad lo relaciono con lo que sé tomando esta cantidad. Y digo, bueno, esto es esto más esto, pero esta parte ya sé lo que vale, es esto por hipótesis de inducción, ¿sí? Luego ya sé que esta parte de aquí es esto por n más n más 1. Opero, sumo fracciones, saco factor común, el n más 1 y he llegado a esto, que es justo donde quería llegar. Sí. Luego, basándome en que he demostrado la propiedad para el primer elemento y suponiéndolo cierta para el enésimo, he sido capaz de demostrarla cierta para el n más 1. Luego engancho todos y eso es cierto para todo n. Bien, ¿seríais capaces de demostrar ahora por inducción esto de aquí? Pues seguro que sí. Tengo una propiedad establecida para todo n, con nuestras notaciones de siempre, matemáticas, y quiero ver si de verdad se cumple para todo n. Primer paso que tenemos que dar, que de verdad esa propiedad al menos para algún valor de n se cumple, ¿vale? Empezamos, si queremos ver que es cierta para todo n, el primer elemento que queremos que se cumpla es para n igual a 1. Otra vez nos puede decir que esto es cierto para todo n mayor o igual que 8, pues el primer elemento es 8, pero en este caso será n igual a 1. Y digo, para n igual a 1 tengo sumatorio desde k igual 1 hasta 1 de 2k menos 1, pero esto es simplemente 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y por otro lado tengo el n al cuadrado, que es 1 al cuadrado y que vale 1. Luego, claro que sí, es cierta para la primera. Ahora voy a suponer que se da para n. Suponemos cierta para n. Es decir, supongo que esto se está cumpliendo. Y si eso se está cumpliendo, queremos demostrarlo para n más 1, es decir, que el sumatorio desde k igual 1 hasta n más 1 de 2k menos 1 sea igual a n más 1 al cuadrado. Esto es lo que yo quiero demostrar, que la propiedad establecida, escrita para n más 1, también se cumple. Y para hacer eso, me tengo que apoyar en la hipótesis de inducción, en que yo sé que se cumple
para n. Entonces la idea es como antes, voy a partir de un lado de la igualdad a ver si llego al otro lado. Si parto de este lado de la igualdad, la idea es meter aquí la hipótesis de inducción, pues digo, este sumatorio lo voy a poner como el sumatorio hasta n, más lo que me queda. ¿Y qué me queda? Me queda el término escrito para k igual a n más 1. Luego me quedará el término 2n más 1 menos 1 al cuadrado, ¿no? Ese es el término de... ¡Ay! Que el cuadrado me lo he inventado. ¿Vale? Ahora, esta parte yo sé lo que vale, porque ¿cuánto vale esta parte? Por hipótesis de inducción esto vale n al cuadrado. Luego todo esto me queda n al cuadrado más 2n más 2 menos 1. ¿De acuerdo? Pero esto es n al cuadrado más 2n menos 1, que es n menos 1 al cuadrado. Luego he partido de este lado y he llegado a este sin problemas, solamente utilizando la hipótesis de inducción. Eso es demostrar por inducción. Y es muy claro cuándo utilizar este método, no como los otros que tengo que elegirlo con la experiencia, porque es cuando tengo propiedades de números naturales, si no, fuera. Y no siempre tengo por qué hacerlo. ¿Vale? Hay una inducción que se llama inducción fuerte, que es cuando yo, para poder demostrar que una propiedad es cierta para todo n, no me debo apoyar solo en que la propiedad era cierta para un n, y entonces la demuestro para n más 1, sino que necesito apoyarme en que la propiedad es cierta para todos los valores anteriores a n. ¿Entendéis la diferencia? O sea, yo aquí lo único que he hecho es, demuestro para un primer elemento, supongo que la propiedad es cierta para n, y basándome en que la propiedad es cierta para n, he sido capaz de demostrarla para n más 1. ¿Está? La inducción fuerte, al dar ese paso de demostrarla para n más 1, necesita apoyarse en que esa propiedad es cierta para todos los valores anteriores, no solo en enésimo. ¿Veis la diferencia? Entonces, bueno, que a veces eso es necesario, a ese método de inducción se le llama inducción fuerte porque necesita como un poco más que la inducción simple. ¿Cuándo suele ser necesario este tipo de inducción fuerte? Pues en problemas de este tipo. Imaginar que yo os digo que tengo una sucesión a su n que yo genero a partir de esta expresión. Es decir, el primer término de la sucesión es 3, el segundo término de la sucesión es 6 y el término enésimo se genera a partir de 2 veces el anterior menos una vez el que va 2 veces antes más 2 elevado a n más 1. ¿Sí? Y me dicen, mira, esa sucesión que tú has creado así, quiero que demuestres que se puede expresar también de esta forma. ¿Entendéis? Entonces queremos ver que esa definición, que esa sucesión es equivalente a esta de aquí. Vamos a demostrarlo. Claro, yo tengo que demostrar para todo n que a sub n vale esto, siendo a sub n esa expresión de ahí. ¿Sí? Huele a inducción, ¿no? Porque tengo que demostrar que eso es cierto para todo valor de n. Pues venga, a intentarlo. Tengo que demostrar que el primer término de la sucesión a sub 1, que es igual a 3, lo puedo expresar exactamente así. Ahora voy a suponer que para todo n se verifica que eso es equivalente a esto. Y ahora tengo que demostrar que el término a sub n más 1 se puede escribir también como n más 1 más 2 elevado a n más 1. ¿Entendéis? Pues venga, pensarlo un momentito. El primer paso que me dice inducción, fuerte o sencilla, es que tengo que demostrar la propiedad para el primer elemento. En este caso, a sub 1 es igual a n más 2 elevado a n para n igual a 1. Pues sí, porque a sub 1 era 3 y efectivamente esto vale 3. Luego la propiedad es cierta para el primer elemento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer que de verdad a sub n se puede escribir así. ¿Vale? Y con esa suposición tengo que demostrarlo para el siguiente, es decir, que a n más 1 sea igual a n más 1 más 2 elevado a n más 1. ¿Está claro lo que tengo que demostrar? Muy bien,
Pues lo de siempre, voy a partir de aquí a ver si llego aquí. ¿Vale? ¿Cuánto vale AN? AN es, perdón, AN más 1. ¿Cuánto vale AN más 1 por definición? 2 veces el anterior. Menos AN menos 1 más 2 elevado a N menos 1. Y ahora no sé si veis la diferencia. ¿Dónde está el problema de la inducción normal aquí? Que para poder seguir caminando aquí, ¿qué tengo que hacer con AN? Hipótesis de inducción de que AN es esto, ¿sí? Pero ¿qué me pasa ahora? Que tengo también el AN menos 1, tengo que utilizar también la hipótesis de inducción no solo para AN, sino para el anterior. ¿Veis dónde está la diferencia con la inducción de antes? En la inducción de antes yo solamente utilizaba la hipótesis de inducción de que la propiedad era cierta para n. Ahora en este paso voy a utilizar que la propiedad es cierta para n y para n menos 1. Es decir, voy a suponer por inducción que AN se escribe así y que AN menos 1, ¿cómo se escribirá? ¿Entendéis la idea? Se ha utilizado la hipótesis de inducción para n y para n menos 1. He ido un poquito más allá que la inducción sencilla. ¿Está clara la diferencia? Ya esto es operar, ¿vale? Aquí ya no seguimos. Lo que quería que vieseis es la diferencia entre este problema y el anterior. En el anterior, supongo cierta para n y lo demuestro para n más 1, hipótesis de inducción en AN y se acabó. Ahora aquí, para dar ese paso, tengo que suponer que la propiedad es cierta para AN y para AN menos 1, y así en principio podría necesitarlo para todos los anteriores. A eso se le llama inducción fuerte. Pero estos dos métodos de demostración son muy claros porque los tengo que utilizar solo cuando tengo que demostrar propiedades que dependen de los números naturales. Muy bien. Y el último método de demostración que os quiero presentar, que seguro que también lo habréis utilizado en más de una ocasión, es la demostración por contraejemplo. Para mí es el método mejor si soy capaz de encontrarlo. ¿Qué es lo que me dice? Pues si se quiere demostrar una proposición que se refiere a un conjunto de elementos y quiero demostrar que esa proposición no es cierta, lo más fácil es encontrar un elemento de ese conjunto que no verifica esa propiedad. Y se acabó, no tengo nada que formalizar ahí. Imaginaos que digo, todos los alumnos de la clase son morenos, quiero demostrar si eso es cierto. Encuentro un contraejemplo de alguien que no lo sea, digo, mira, aquí hay un alumno que no es moreno. Acabo de demostrar la falsedad de esa proposición. Entonces, no hay, entre comillas, matemática ahí detrás. Es la demostración más sencilla que puedo hacer. Pero claro, lo primero, tiene que ser falsa la propiedad. Y lo segundo, tengo que encontrar el contraejemplo. Y eso no es siempre cierto, no es siempre fácil encontrar un contraejemplo. Pero yo siempre os animo a que cuando tengáis que demostrar la veracidad de algo, intentéis buscar un contraejemplo a ojo, porque si la encontráis, acabáis de demostrar que eso es falso. Si no, pues ya no deis más vueltas e intentar demostrar la veracidad. Pero siempre echar un vistazo. Si yo verdaderamente no sé si una proposición es cierta, busco a ver si soy capaz de encontrar un elemento que no la cumpla, y entonces acabo de demostrar ya la falsedad de la misma. Bien, por ejemplo, demostrarme a partir de un contraejemplo la falsedad de esto. O sea, yo quiero saber si es cierto que para todo par de números reales, x, y, la raíz cuadrada de x por y es igual a la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y. ¿Vosotros creéis que eso es cierto? La propiedad de las raíces, del producto de raíces, sí me diría que es cierto, ¿no? La raíz de a por la raíz de b es igual a la raíz de a por b. Pero claro, siempre y cuando yo pueda realizar las operaciones en los dos casos, ¿no? ¿Y hay alguna vez en la que eso no se puede hacer siempre? Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo cojo x igual a 1, por ejemplo, para que una sí se pueda hacer, x igual a menos 1 e igual a menos 3, por un lado tengo la raíz de menos 1 por menos 3, que es raíz de 3, que lo puedo hacer.
Sin embargo, raíz de menos 1 y raíz de menos 3 no lo puedo hacer, o ya vivo en el complejo, me da un número complejo que no tiene nada que ver con el primero. Luego, si yo quiero demostrar si es cierto que para todo par de números reales x por y, x e y eso es cierto, digo, lo siento, no es cierto, porque por ejemplo, para menos 3 y menos 1, la igualdad ya no se da, no tengo nada más que demostrar. Acabo de demostrar que esa premisa no es cierta. ¿De acuerdo? Demostración por contraejemplo. ¿Vale? Yo os he puesto aquí el menos 1 y el menos 1, pero cualquiera podía hacer. Bien, pues mirar, con esta parte del taller lo que se ha pretendido es, en todo el taller la idea es que abráis un poco la mente al pensamiento matemático, que seáis capaces de formalizar, que seáis capaces de resolver, que seáis capaces de moveros en el mundo matemático y de estructurar vuestra cabeza, vuestro pensamiento a ese mundo. Como os he dicho al principio, la primera parte ha sido cómo atacar un problema, que es lo que os contaron ayer, cómo enfrentarme a la resolución pura y dura de un problema, qué metodología seguir, qué hacer cuando tengo un bloqueo. Yo lo que he pretendido es llevaros todas esas ideas a un formalismo matemático, un lenguaje matemático y a ser más rigurosos ya no solo en resolver un problema, sino en demostrar cualquier cosa que yo quiera demostrar en matemáticas. Y lo que va a venir mañana es poner en práctica todo esto para resolver problemas concretos. Problemas en principio a nivel universitario, pues os van a traer problemas del entorno de las Olimpiadas Matemáticas, no sé si las conocéis, las universitarias. Entonces ya es todo lo que hemos estado viendo ahora, ponerlo en práctica para resolver problemas concretos. Cómo atacar de verdad un problema ya de un nivel de vuestro entorno y hacerlo bien. Entonces, para complementar todo lo que yo os he contado, pues una referencia que os puede ayudar si queréis seguir investigando y dando un poco de sí el pensamiento matemático y ejercitándolo, que visitéis el aula de pensamiento matemático que nosotros hemos creado. Lo tenéis en esta dirección, en innovacioneducativa.upm.es/pensamiento matemático, pero si no, a través de la página de la Escuela de Caminos, dentro de esa página, pincháis en el departamento de Matemática Informática Aplicada, en el índice de esa página del departamento tenéis un enlace al aula de pensamiento matemático. Entonces, ¿qué podéis encontrar en ella? Pues mirad, en este aula de pensamiento matemático, que bueno, os comentan aquí que lo que se quiere es pues, activar un poco la mente y acercarla hacia las matemáticas, pues tenéis bien aquí o bien en el índice arriba diferentes actividades. Esta actividad de juegos y pasatiempos y enigmas matemáticos pues os plantea una colección de retos, de juegos, de enigmas, de problemas de tipo geométrico, anécdotas matemáticas que os pueden hacer pensar de una manera lúdica, no son problemas fuertes, por ejemplo, pues por entrar en alguno. En juegos, no, os voy a enseñar mejor el de retos, que yo creo que es más visual. El ajedrez recortado, no. El cambiacaballos os quería que yo creo que es un poquito más activo. Pues es un jueguecillo que os explican aquí que lo que quieren es que paséis los caballos blancos a la posición de los negros y los negros a la de los blancos en menos de 16 movimientos y moviendo los caballos como se tienen que mover, ¿vale? Como se mueven en el ajedrez. ¿Por qué no te mueves? Bueno, es que no sé es que como no me va bien la red, por eso os digo, pero bueno, que funciona, ¿eh? Entonces, bueno, son juegos de este tipo, que yo creo que os pueden entretener si os gustan estas cosas, ¿vale? Y ahí para abordar matemática de todo tipo, coloreado de mapas para el que estudie grafos, si hay alguien de informática, o hacer caminos, hay de muchísimos tipos. Aquí tenéis más o menos el contenido de estos dos primeros talleres que os hemos contado, hablar del lenguaje matemático, de cómo resolver problemas. Aquí tenéis
parte del taller que os van a contar mañana de preparación para las Olimpiadas Matemáticas. Vosotros mañana os lo van a contar en plan de poner en práctica lo que habéis aprendido para resolver ciertos problemas, pero aquí tenéis una colección de problemas que os pueden venir bien. Además, si alguien está interesado en acudir a las Olimpiadas Matemáticas Universitarias, que son todos los años. Aquí tenéis actividades de cine y literatura matemática. Pues, por ejemplo, en matemáticas y literatura tenéis comentadas novelas con contenido matemático, pero novelas de lectura normal, pues El tío Petrus y la conjetura de Goldbach, El asesinato del profesor de matemáticas, La fórmula preferida del profesor, un montón de libros que son novelas normales y corrientes para el público en general, pero que tienen cierto contenido matemático y que si sabéis matemáticas, pues le sacáis mucho más partido a la novela. Cuando pincháis en cada una de ellas, pues os habla de la matemática que hay ahí detrás. Si lo mismo, bueno, en matemáticas y literatura también tenéis aquí historias matemáticas donde se os habla de grandes matemáticos y las aportaciones que han hecho a la matemática esas personas. O tenéis una colección de cuentos o relatos cortos matemáticos que han hecho alumnos como vosotros o profesores como yo, que son cuentecitos cortitos, normales y corrientes, pero donde la trama o el argumento pues gira en torno a las matemáticas. Lo mismo tenéis relativo al cine. Tenéis clasificados de distintas películas en estos temas matemáticos que tratan pues esas cosas. Por ejemplo, en teoría del caos tenéis la película de Babel, El efecto mariposa, española, la que protagonizó Coquemaya, o Efecto mariposa americana, que son películas para el público en general, pero que tienen ahí una base en cierto modo matemática y que aquí está comentada esa base matemática, que os puede gustar leer. Aquí tenéis todas las competiciones y concursos relacionados con matemáticas que están abiertos en cada caso. Tenéis un chip geométrico donde podéis encontrar páginas pues, que os hablan de la proporción, que os hablan de los fractales, que os proponen rompecabezas y puzzles de tipo geométrico. O sea que es una página donde podéis activar la mente y aprender, acercaros a las matemáticas de una manera lúdica. Tenéis también una iniciación al GeoGebra. Esto ya nos interesa porque es para cuando entráis a la universidad, un enlace a punto de inicio. Y este es un juego, una especie de trivial matemático que estamos preparando pero que todavía no está activo. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Primero porque al que le guste puede seguir desarrollando el pensamiento matemático a través de esta página y porque una opción de trabajo para esta parte del taller que me podéis entregar es elegir el crear alguna nueva actividad para alguna de las que tenemos aquí. Por ejemplo, si encontráis por ahí un juego, un pasatiempo, no tenéis que inventarlo, pero que encontráis un juego, un pasatiempo que no esté aquí incluido y me lo proponéis, decir, mira, Marilo, podéis incluir este juego, por supuesto con enunciado y solución, pues eso os puede servir de trabajo para esta parte del taller. Dime. Focalizarlo todo con Adela, ¿vale? Y ella luego nos lo va a repartir a cada uno de los profesores que hemos impartido cada parte del taller. ¿Nosotros tenemos que solucionarte alguno de estos o tenemos que mandarte uno nuevo de una idea? A mí me viene muchísimo mejor que encontréis uno nuevo de los que no están aquí, que vais a encontrar normalmente también la solución, pero me la explicáis y ya la añadimos como un nuevo reto o pasatiempo al aula. Entonces estamos enriqueciendo el material y vosotros habéis hecho el esfuerzo de encontrar un juego, de entender la solución, porque muchas veces los que están aquí, muchos tienen solución, pero hay que entender esa solución también, ¿de acuerdo? Lo mismo os digo con la parte de cine y literatura. Si habéis leído una novela que tiene algún contenido matemático y no está aquí y queréis hacer un comentario en la línea de los comentarios que están hechos aquí, también me lo podéis presentar como trabajo. Podéis también hacer un articulito igual de los que están aquí relativos a historias matemáticas. Pues bueno, aquí hemos hablado de Euler, de Pitágoras, pues yo quiero hablar de Fibonacci, de cuál fue su vida y cuál ha sido la aportación más importante que ha hecho a las matemáticas. Pues preparáis un trabajito, son articulitos cortitos, no tienen por qué ser, y con eso también me vale.
podéis inventaros un cuento con contenido matemático también. Los cuentos que están ahí son cuentos de 2 hojillas, podéis leer alguno, decís, oye, pues me apetece inventarme un cuento. ¿Vale? O sea, que cualquier actividad que esté en el aula, sobre todo dentro de juegos, pasatiempos y enigmas matemáticos, y cine y literatura, me sirve como trabajo para esta parte de taller, porque tenéis que estar trabajando un poco dentro de las matemáticas, bien para resolver, para encontrar un problema interesante, entender la solución y escribirla para que otros la entiendan, o bien utilizando ese pensamiento matemático para crear un cuento, buscando la aportación de un matemático o buscando en una película o en una novela algún contenido matemático y expresarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quería presentaros este aula de pensamiento porque creo que puede ser muy útil, está a vuestra disposición colgado en la web de libre acceso total y ya que os sirva como referencia para el trabajo. ¿De acuerdo? Y también quiero que sepáis que la UPM tiene colgado en esta dirección un curso que se llama Desarrollo del Pensamiento Analítico y Resolución Lógica de Problemas, que tiene mucho que ver con lo que aquí se os ha contado. Quizá en un entorno menos matemático, pero al final el método deductivo, inductivo, todo eso está igualmente expresado. Entonces, que si os interesa seguir estudiando esta parte, pues entráis en puesta a punto a través de esta web, os va a pedir como alumnos de la UPM vuestro correo y vuestra contraseña. Y cuando entráis, os vais al aula de competencias personales y participativas, creo que era ahí, ¿no? Y, no, pues, desarrollo de pensamiento analítico y resolución lógica de problemas. En contenido del curso lo tenéis, es una preciosidad, os lo voy a poner un poquito para que lo veáis. Cuando iniciáis, pues fijaros, es totalmente multimedia, os va a salir un hombrecito hablando y es esta misma materia que hemos contado nosotros, quizá un poquito menos, pero sobre todo en un marco más general, no matemático, pero que esa misma idea matemática y lógica está ahí. Bueno, pues os paso un poquito, pero veis aquí. Es la capacidad de entender una situación, desagregándola en pequeñas partes e identificando sus implicaciones paso a paso. Por ejemplo, todo eso lo habéis visto en resolución de problemas, cómo ir desmembrando el problema en partes, pues por ir aquí en técnicas de resolución lógica de problemas, pues aquí os va a hablar de las etapas, o sea, todo muy parecido a lo que hemos visto, que a lo mejor os puede venir bien, yo creo que en un par de horas lo podéis hacer, y además tenéis unos test ¿veis? Donde os podéis autoevaluar de si realmente habéis entendido la parte que habéis ido estudiando. O sea que me parece un complemento muy bueno al taller que estamos realizando aquí. Que sepáis que ese material está y que está a vuestra disposición. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto yo ya termino y lo que quiero es que sepáis que para finalizar esta parte del taller me gustaría que realizaseis alguna actividad del aula de pensamiento matemático, pues por ejemplo un relato corto, una historia matemática, buscar un reto o problema matemático, explicarlo y desarrollarlo, que además eso nos va a enriquecer mucho también el aula para futuros compañeros. Y bueno, que os animo también a realizar el curso de Moodle, que a lo mejor nos viene bien de puesta a punto, que me diga si no os viene bien hacerlo ahora, pero que lo tengáis en mente y que si tenéis un ratito, como es poquito, ahora que lo tenéis fresco cuando acabéis esto, puede ser un complemento muy bueno. Y por mi parte nada más, si tenéis alguna duda, no obstante a través de la plataforma o de mi correo, ya lo habéis visto cuando lo he puesto, es muy sencillo, es mariló.lopez@upm.es, me podéis comunicar cualquier duda y espero que de verdad os sea de utilidad el taller. ¿Alguna cosa?